Gracias a Dios. Vamos a continuar con este estudio precioso del Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 15, en donde estamos observando, donde se está narrando los últimos momentos de la vida de Jesús, los cuales fueron terribles, si lo vemos desde la perspectiva humana. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que el objetivo fue glorioso. El único hombre realmente bueno, perfectamente justo e impecablemente santo que ha estado en esta tierra, fue tratado con odio, con desprecio, con saña y con burla. Es impresionante que nadie de ellos, de todos ellos, reconocieran al Señor, reconocieran al Salvador. Ahí mostrando su gracia, y como veíamos hace un momento en las preguntas, aquí es donde vemos la total incapacidad del hombre para poder responder al amor de Dios. Esos hombres lo tuvieron enfrente. Ellos fueron testigos de todos, o muchos de ellos cuando menos supieron de sus milagros. Vamos a ver cómo impacta el corazón de un hombre inconverso la sola presencia de Jesús. Pero el corazón de la humanidad ha sido afectado de tal manera por el pecado, que Dios, mostrando su gracia, mostrando su amor, Romanos 5:8 lo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí estaba Cristo, en carne, en huesos y carne, ¿verdad? Manifestado Dios delante de ellos. Pero así es de terrible la condición de esclavitud de la humanidad. Los hijos de Dios, que hemos sido receptores de su gracia, al escuchar, al leer, al ver aquellas películas donde muestran a Cristo en estos momentos, muchos nos podemos llegar a indignar, muchos nos ha dolido. Recuerdo que cuando salió la película esta de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, nos organizamos como iglesia y fuimos y llenamos varias salas de cine para poder verla. Y yo oía solamente sollozos, llantos verdaderos al ver qué tan terrible verdaderamente fue el dolor que Cristo tuvo. Nos duele cuando leemos estos versículos, cómo padeció Cristo para lograr nuestra redención. Aunque solamente fue el símbolo, su sufrimiento físico solamente es la señal de lo que realmente padeció. Lo que realmente padeció, bueno, no es que esto no haya sido un padecimiento, pero no fue comparable cuando la ira de Dios es derramada sobre él. Solo nos está señalando lo que el momento en el que cargó el pecado, que Dios dice, 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo pecado. En ese instante cargó con todo el castigo que nosotros merecíamos. Esto es tan importante que como hijos de Dios lo comprendamos. Pero también el Señor, y es la razón por la que se narra con tanto detalle en los 4 evangelios el sacrificio de Cristo, porque es importante que sus hijos lo consideremos, ya que nos está modelando el tipo de amor que tuvo para con nosotros. Por ejemplo, los esposos, ¿qué nos pide el Señor? Ay, échale ganas y trata de amar a la gandalla de esposa que te tocó, a la rebelde, a la insujeta. ¿Eso dice? No. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Entonces, la importancia de mirar
estos versículos no es solo para que sollocemos emocionalmente, digamos, wow, qué dolor, qué terrible, ¿no? Eso es natural, qué bueno que suceda. Pero también el Señor nos está dejando un ejemplo de algo, de ese amor que tuvo por nosotros, para que nosotros aprendamos a amar de la misma manera. ¿Por qué tenemos que aprender a amar de esta manera? Porque nos han engañado con un supuesto amor. Hay una muchachita que me gusta, ¿verdad? Ahí en algún momento de mi vida, y le hago cambio de luces y me hace cambio de luces, y a la semana nos amamos y nos usamos y veo de qué manera puede satisfacer mi vida. Y a veces llevamos eso a más tiempo y eso es lo constante. Y nos empiezan a engañar de tal manera que el amor es tan superficial y vago el concepto, que hay personas que dicen, yo es que amo esa canción. Y entonces eso nos empieza a oscurecer, a nublar nuestra percepción, nuestro entendimiento de lo que es el verdadero amor. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a amar de la manera en que Él nos amó. Cristo amó y se sacrificó. ¿Y sabes por quién se sacrificó Cristo? Por sus enemigos. ¡Ay! Eso duele, eso afecta. Romanos 5 dice eso, que nosotros éramos enemigos de Dios. Él se sacrificó por sus enemigos. Se sacrificó no por los que hicieron bien, no por los que le obedecieron, no por los que le adoraban en espíritu y verdad, no por los que hacían bien a todos, no, por los que le traicionamos de múltiples maneras. El proceso para la cruz solo denota la capacidad impresionante que tenemos los seres humanos de ser injustos pecadores. Tenemos la capacidad de pecar, de dañar, de ofender a aquel que merecía nuestra devoción y reconocimiento. Y por otro lado, observamos que el Señor nos dejó el ejemplo a seguir. Un precioso principio de la humillación para ser exaltados. Este es el objetivo que Dios tiene para nosotros el día de hoy en este pasaje. Humillación para ser exaltados. Vamos a Marcos capítulo 15, versículo 1. Nos quedamos en la negación de Pedro, que están ahí en el palacio de Caifás, se piensa. Pasaron muchas horas en este lugar en donde estaban tratando de causar razones, de generar razones para poder llevar a un juicio que no tuviera un retroceso, es decir, que sea un juicio que lo llevara a la muerte. Dice así Marcos 15:1. Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que había cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué haré
entonces con el que ustedes llaman al Rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos: ¡crucifícalo! Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: ¡crucifícalo! Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Y comenzaron a gritar: ¡salve, Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Oramos. Padre, gracias porque nos has heredado tu palabra, estos versículos que hemos leído, y que, Señor, sabemos que tendrá un propósito para nuestras vidas el día de hoy. Ayúdanos para saber, Padre, qué es lo que tienes que trabajar en nuestro corazón, a dónde nos tienes que guiar. Muchos de nosotros hemos aceptado el orgullo como una forma de vida, la altivez, la soberbia, el egoísmo, todo centrado en nosotros mismos, demandando atención, demandando reconocimiento, pidiendo que los demás nos sirvan, nos beneficien. Pero aquí vemos la realidad de un verdadero amor tuyo, que ese es a donde tenemos que llegar. No tan solo emocionarnos y lamentarnos de lo terrible que fue lo que viviste, sino que estemos dispuestos a seguir tus pisadas. Este es el objetivo por el cual tú viniste a esta tierra. Ayúdanos a tener la misma actitud que hubo Cristo Jesús, para vivir siendo luz verdaderamente, no siendo aquellos que predican una religión, no siendo aquellos que solamente hablan de cosas que parecen bonitas pero no son capaces de vivirlas, sino abastecidos por tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu, con la fortaleza que nos das de tu poder, ser como Cristo verdaderamente. Te rogamos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, y la iglesia decimos amén. Esta narración nos muestra que Cristo fue a morir a la cruz injustamente, en todo sentido, sin ninguna culpa, sin ningún pecado. Esto es importantísimo para lo que logró Cristo en la redención. Pero Él evidentemente no hizo mal a nadie nunca. Nos narra aquí el versículo 1 que después de tenerlo ahí encerrado, después de haberlo ya maltratado, hubo ahí diálogos con él. Hubo quien lo abofeteó porque le señaló que él había sido grosero y blasfemado en contra del sacerdote. Todas estas horas pasaron y justo cuando está amaneciendo, inicia el amanecer muy de mañana. Los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Confiaron en ellos mismos, y vemos en el contexto de la escritura de los evangelios que lo que los guiaba a ellos no era la justicia definitivamente. Esto fue muy notorio y se quedó registrado en los evangelios. Las mismas palabras de Pilato lo demuestran. Entonces ellos estaban afectados por Cristo de sus intereses pecaminosos, de que eran unos ladrones, porque Cristo se los dijo. Han hecho la casa de Dios, ¿verdad?, en lugar de ser una casa de oración, una cueva de ladrones. Todo esto que ellos, sus intereses habían sido afectados, querían detenerlo porque ellos sabían que el pueblo estaba siendo influenciado de una manera profunda por Cristo. Y entonces se confabularon para quitar al enemigo que les estorbaba del camino y ellos poder continuar con sus fechorías. Dice
Marcos 14:55 que estudiábamos en semanas anteriores, que estos principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. A la luz de cualquier persona que escuchaba eso, ya no digamos un juez experto, vamos a decirlo así como Pilato. A eso se dedicaba Pilato toda su vida. Todas las cuestiones que causaban controversia y que implicaban una ejecución de juicio, una ejecución de legalidad, de justicia, eran llevadas con él. Y Pilato fue el que resultó totalmente claro. Estas palabras que estaban ahí, las versiones de los testimonios que daban, había contradicción. Uno decía una cosa y el otro decía lo contrario. No tan solo daban información diferente, se contradecían. No nos narra la escritura qué decía exactamente, pero muy probablemente dijo, sí, Jesucristo, ¿verdad? Quizá no a alguien. Y el otro testigo dijo, no sanó a nadie. Cosas por el estilo, ¿verdad? Totalmente opuestas. Estos hombres usaron su influencia, usaron la religión, usaron esa aparente legalidad, pero no funcionó. No encontraron un delito que perseguir. Esto es importante porque Cristo fue diferente a nosotros. Esto es importante porque fue lo que logró que la obra de Cristo pudiera asignar a nosotros justicia. Lo vamos a ver en un momento más. Cuando va con Pilato, versículo 2, le hace una pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y responde Jesús, tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Ahora, ¿qué causó esto en la mente de Pilato? Le preguntó otra vez, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Esta actitud que vemos en un momento tan crítico de la vida de Jesús es la misma que hemos venido estudiando en el Evangelio. ¿Recuerdan que veíamos cómo Cristo iba delante de sus discípulos? ¿A dónde? A Jerusalén. Y él caminaba allá. Y él había advertido a sus discípulos que iba allá ¿a qué? A morir, a ser sacrificado. Él conocía que esto iba a suceder. Y él nunca detuvo, nunca hizo absolutamente nada para evadir esta muerte. Ahora es importante que nosotros observemos que la justicia de Cristo fue palpable hasta en los ojos de Pilato. Es lo que el testimonio de sus palabras. Fíjate, un inconverso, influenciado por una filosofía pagana, un inconverso que muy probablemente vivía, porque así se acostumbraba en la ideología romana o helenista, ¿verdad? La cultura helenista, en disfrutar, en solo vivir y disfrutar todo lo que se podía. O sea, era un pecador empedernido. Pero él, hasta un inconverso pagano, pudo darse cuenta de que Cristo era un hombre justo. ¿Por qué le asombraba a Pilato? ¿Por qué le pregunta, no respondes nada? Como les decía hace un momento, Pilato estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Y le asombró que Cristo no respondiera nada. ¿Por qué? Porque el hombre pecador siempre busca responder. El hombre pecador, sin arrepentimiento,
siempre busca justificar su maldad, su pecado, su injusticia. Esta es la naturaleza que hemos sido heredados. En Génesis 3:12 vemos a Adán, y desde el mismo instante que el pecado entra, Dios le hace una pregunta a Adán, y el hombre responde: la mujer, que por cierto, tú me la diste. Implícitamente, Adán está diciendo: ¿para qué me la diste? Altamente probable de que si no me la das, esto no hubiera pasado. ¿Qué está haciendo Adán? ¿Tomando su responsabilidad? Evadiéndola. No sabemos si él lo hubiera. Es imposible, lo sabemos. Pero si él se tira al piso y le hubiera dicho: Señor, he pecado contra ti, creo que habría sido diferente. Pero Dios no decidió manifestar esa gracia en el corazón de Adán para mostrarnos que esta es la realidad. Pilato se daba cuenta de esa realidad. Por eso le extraña tanto que Jesús no se defendía. Adán sí. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Gerardo en pecado, eso es lo que hace. Eva en pecado, eso es lo que hace. Todos nosotros tenemos que reconocerlo. Y esto es importantísimo, porque muchos de nosotros, cuando hemos pecado, y muchas veces cuando hemos llegado a afectar a alguien más por nuestro pecado, siempre estamos buscando la manera de justificarlo, ya sea aminorando el daño, aminorando la culpa, aminorando la afectación o aminorando nuestra responsabilidad. Ay, es que no me di cuenta de lo que hacía. Ay, no fue mi intención. No fue mi intención. Imagínate que esas justificaciones delante del gran trono blanco que va a ser el Jesús. Ahí, ¿verdad? Juzgando el pecado de todos los hombres. No, es que yo no me tienes que mandar al lago de fuego. Yo no sabía. Yo no entendía. Si hubiera entendido, lo hubiera hecho. ¿Y qué va a decir Cristo? Ah, sí, tienes razón. Te me pasaste. Vente de este lado acá con los justos. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque todos, y lo estamos demostrando desde Adán, somos moralmente responsables. Pero queremos evadir esa responsabilidad. Y esto es muy importante, repito, para nuestra vida. Porque si nosotros estamos pensando en pretextos, justificaciones, en razones para nuestro pecado, no estamos ni cerca del arrepentimiento verdadero. El hombre pecador busca siempre justificar esa maldad. Cristo, conociendo el objetivo de su llamado, esto es muy importante para nuestras vidas. Porque cuando tomamos nuestras decisiones en la vida, muchos de nosotros hemos tomado terribles decisiones porque hemos perdido de vista nuestro llamado. El modelo de Cristo nos está diciendo, Él sabía a qué venía. Él conocía su propósito. Él conocía el objetivo de su llamado. Y teniendo argumentos para responderle, teniendo argumentos para librar la cruz, Él tenía. Si ellos mismos se contradecían, bastaba con lo que le dijera, pues mira, a ver, Pilato, tráete a Jacob, el primer falso testigo. Escúchalo. Ahora tráete a Pedrito, ¿no? El otro falso testigo. Tráetelo, escúchalo. ¿Sí o no están diciendo tonterías? Y Pilato, ¿qué hubiera dicho? Sí, mano, lárguense ustedes, ya, salte, vete ya, ¿no? No, Cristo no hace ningún tipo de defensa.
Él no se propone de ninguna manera evitar la muerte. En Isaías 53:7 vemos que esto estaba preestablecido por Dios. Isaías 53:7 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Amados, el llamado de Dios es lo que debe de dirigir el corazón y no el bienestar personal. Este es el modelo de Cristo. Dios te llamó a ser papá, no a ser cuatacho de tus hijos. Y muchos se han extraviado ahí. Es que yo quiero que tenga confianza conmigo. Entonces, si se va a emborrachar, que se emborrache primero conmigo. Y tonterías de ese tipo. ¿Qué te pidió Dios que hicieras? ¿Cómo ves la autoridad que Dios te ha dado para ejercerla sobre tus hijos? ¿Cuál es el modelo de paternidad? Dios mismo. Pero empezamos a llenarnos de ilusiones, fantasías, utopías la cabeza y creer que lo hacemos mejor que el diseño de Dios. ¿Qué te llamó a ser como papá? ¿Qué te llamó a ser como mamá? Eso es el enfoque que tienes que tener. Dios no te dio esa autoridad para que tú la uses a tu antojo. Efesios 6 lo dice, ¿para qué? Para que ellos obedezcan. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el éxito de un padre. Cuando logra que sus hijos lo consideren como una voz más importante que todas las voces aquí en la tierra, porque es una autoridad que Dios les dio. ¿Cuál es tu llamado de Dios en la iglesia? Hablaba con un amigo hace unas semanas, un buen amigo mío, que tomó la decisión de abandonar su ministerio. Y dentro de toda la plática, él me decía: yo sé que Dios me llamó a hacer a servir en ese ministerio. Y yo decía: entonces, pero es que a mí no me gusta, de todas maneras, mira cómo me tratan, mira cómo me dicen, mira cómo organizan, mira cómo lo hacen. ¿Y sabes qué le dije? Tienes toda la razón. Alrededor de ti seguramente no hay una administración profesional, no hay personas que puedan ejercer el liderazgo perfectamente. Te creo. Pero ¿qué te llamó Dios a hacer? No perdamos de vista. En Hebreos 12 dice: pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que menospreció lo oprobio por el gozo puesto en él. Esto es lo que le estamos modelando Cristo. Pierde de vista tu llamado y vas a tomar las peores decisiones de tu vida. Versículo 6 de Marcos 15. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedir a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. La misma multitud que lo llevó a clamar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora que gritan: crucifícale. La que lo aclamaba, la que lo reconocía, la que lo exaltaba, ahora lo odia, lo acusa, lo quiere muerto,
lo quiere crucificado. R.C. Sproul, en su estudio de la entrada triunfal, dice: a menudo se nos dice que ese cambio radical de actitud solo puede explicarse por una profunda decepción entre las masas, debido a que sus expectativas no se cumplieron. Si tú quieres ver la gente enojarse, crea expectativas y no las cumplas. Y posiblemente eso es lo que sucedió en esa ocasión. Cristo recibe un juicio injusto. Cristo recibe humillación de personas que egoístamente querían algo y como no lo obtuvieron, entonces respondieron de lo contrario. Es innegable la dureza del corazón que Dios permitió para cumplir el plan de redención. Pero aquí vemos otro modelo de Cristo. Muchos de nosotros somos idólatras porque ponemos nuestra confianza primeramente en el hombre que en Dios. Y esto es una maldición, dice en Isaías. ¿Por qué? Porque esos hombres, quien quiera que sea, te puede fallar. Cualquier persona. No es que mi esposo me ama, ay, con locura, da la vida por mí. Te lo creo. Y con todo, te va a fallar en algún momento. Sostenernos, que nuestra vida esté sostenida por el trabajo, por el desempeño, por nuestras acciones, por nuestros resultados, por algunas personas, por amigos, por hermanos de la iglesia, y que nosotros nos sostengamos en eso, es insensato. Aquí lo estamos viendo. Personas que dicen una cosa y al otro dicen otra. Y hay cristianos que dicen: ay, es que me traicionaron. Y en la iglesia, pues que no somos cristianos, no deberíamos de amarnos. Y dices: pues sí. Entonces, ¿por qué? Porque aunque haya regenerados aquí, también pueden fallar todavía. Todos somos susceptibles a cometer injusticias. Y por eso, ¿qué hay que voltear a ver? ¿Qué hay que voltear a ver? A Cristo. ¿Y qué puso atención a Cristo? ¿Qué lo llevó? Su llamado. Bueno, es que Dios me puede hacer cumplir mi llamado en esta iglesia, en otra. Chance, no lo puedo garantizar. Pero si Dios te puso a hacer algo específicamente aquí, vas a tener oposición. Déjame decírtelo de esta manera: te van a traicionar. Como a Cristo, Él lo dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Si a mí me negaron, a ustedes los van a negar. Si a mí me traicionaron, a ustedes los van a traicionar. Pero ese no debe ser nuestro fundamento. Vivimos en una sociedad en donde tenemos sobrevaluadas las relaciones. No estoy diciendo que las relaciones no sean importantes, pero el problema es que le damos al valor que tiene, le estamos dando un sobrevalor. Y ese es nuestro problema. Es que es mi papá y mi papá no debería de pensar así. Totalmente de acuerdo. Pero es un hombre falible. Ay, es que me prometió amor eterno y que nunca más me iba a decir una mentira a mi esposa. Te la creo. Y me mintió. Me voy a suicidar. Ahora me voy a divorciar. Ese es el asunto cuando nosotros nos colocamos en el centro de nuestro propio corazón.
Cuando es Cristo, entonces, cuando es el Señor, entonces vamos a entender que hacer la obra de Dios en este mundo nos va a llevar en muchas ocasiones a sufrir. Pero no queremos sufrir. Odiamos tan demasiado el sufrimiento. No lo tenemos que amar. Estaríamos enfermos. No lo tenemos que amar. Si lo podemos evitar, qué bueno. Pero nunca lo debemos de evitar sacrificando nuestro llamado. Ahora, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue el objetivo de Cristo? Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Esto es lo que Jesús tenía en mente desde su encarnación. Esto fue lo que motivó a Jesús para sufrir y morir. ¿Cuál fue su motivación? Salvarnos, rescatarnos de la condenación eterna. Versículo 11, regresamos a Marcos 15. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos: crucifícalo. Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: crucifícalo. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. ¡Qué terrible! ¿A quién le hizo mal Jesús? A nadie. Barrabás sí. Jesús no hizo nada malo. Barrabás sí. Y cuando vemos esta escena aquí en el Evangelio, nos hace resaltar algo importantísimo: la sustitución. Aquí vemos el modelo de la sustitución del plan de redención. El inocente declarado culpable, el culpable tratado como inocente. Y esto nos lleva a meditar en algo. Habemos muchos Barrabases, porque todos recibimos lo mismo que Barrabás. Éramos culpables y fuimos tratados como si fuéramos inocentes. Sinclair Ferguson dice: sin saberlo, los líderes religiosos y Pilato y Barrabás formaban parte de un tapiz de gracia que Dios estaba tejiendo para los pecadores. Sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras, más fuerte que los gritos de las multitudes por la sangre de Jesús. Jesús no moría por sus propios crímenes, sino por los de los demás. No por sus propios pecados, sino por los de los demás. No murió por sí mismo, murió por nosotros. Como ya lo vimos en Hebreos 2, esta era la única forma de pagar la deuda. Una vida sin pecado, una vida inocente, una vida justa, una vida obediente. Isaías 53:3, regresamos ahí nuevamente a Isaías, nos hace esta descripción. Es impresionante. Es impresionante cómo hay personas que pueden leer Isaías 53 y no creer en Cristo como el Señor y el Salvador. Hace una descripción tan precisa, 600 años antes de que Cristo naciera. Había ya una descripción de Él. Dice Isaías 53:3: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción,
y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Escucha esto: el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todo lo que la entrada del pecado provocó daño, todo lo que se dañó por el pecado, todo lo que se afectó, todo lo terrible que se provocó por el pecado, Cristo vino a ganar lo opuesto de eso. Pero ¿cuál era el objetivo? Fíjate bien: el castigo por nuestra paz. ¿Qué era el objetivo de Cristo? Generar un saldo de justicia a favor. Éramos deudores ante la justicia de Dios y Cristo fue totalmente justo. Él tenía una justicia perfecta. Entonces, con el pecador, ¿cuál sería el pago de su injusticia? ¿Cuál sería? La muerte, la condenación eterna, ¿cierto? Eso sería para un injusto pagar esto. Para el justo tenía que pagar eso, pero lo pagó. ¿Qué creó? Un saldo a favor. ¿Me estoy explicando? Un superávit para los economistas y contadores. Una ganancia que él mismo no necesitaba. ¿Quién la necesitaba? El pecador. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por nuestra paz cayó sobre él. El objetivo de Cristo era generar un saldo a favor de justicia para cambiar nuestra condenación en una reconciliación. Versículo 16 sigue diciendo: entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar: ¡Salve, Rey de los judíos! El amor de Cristo impresiona, porque tenía el poder para destrozar y castigar a esos malvados. Yo puedo tolerarle todo a mi esposa, que sea floja, que sea desobediente, pero que no se burle de mí. Siempre ponemos una condición, ¿verdad? Esto, pero esto no. Ahora, ¿qué impresiona del amor de Cristo? Él tenía el poder para destrozar y castigar a todos estos malvados. Bastaba con que Cristo volteara a ver a esos soldados romanos y nada más le hiciera así, mira. Así como mafioso italiano, ¿no? Y sus matones sobre de ellos. Un chasquido así de ¡pum! Esfumados, muertos, aniquilados, lo que quisieras. Él tenía el poder para destrozar y castigarlos. Y como dice, no abrió su boca. Él pudo haber dicho: deténganse. ¿Recuerdas cuando fueron por él al Getsemaní a apresarlo? ¿Qué dijo? Yo soy. Y todos, ¡pum!, de pompis en el suelo. Cayeron. 2 palabras: yo soy. Cristo tenía el poder. Y Él decidió algo: ser humilde, detenerse, autocontrolarse para lograr el propósito de su encarnación.
¿Cuál es el propósito de tu matrimonio? Plantar justicia. Yo no voy a permitir que se haga una injusticia contra mí. ¿Cuál es el propósito de que participes en una iglesia? Que me traten bien. Que me sirvan. Se dicen cristianos, ¿no? Dice Hebreos también que no dejemos de congregarnos, porque ahí se estimula el amor y las buenas obras. Buenas obras no seculares, porque irle a llevar sándwiches a un hambriento, eso lo hace un inconverso. No necesitas una regeneración para eso. Velo, todas las religiones pueden llegar a hacer eso y se sienten bien de hacerlo. No. Tener el poder, la posibilidad de detener un sufrimiento y por amor a esas personas y por buscar que entiendan el evangelio, me detengo. Yo puedo darte argumentos para demostrarte que estás equivocada, que estás equivocado. Pero si yo encuentro un objetivo superior a eso, no importa. No importa mi pérdida, no importa mi dolor. Eso fue lo que hizo Cristo. Me callo. Yo sé que es injusto lo que estoy recibiendo. Yo sé que no es una demostración de justicia. Por amor a mi Padre y con el objetivo de mostrar a Cristo, recibo el agravio. Es lo que le dice en 1 Corintios 6 a los corintios el Señor, a la iglesia. Hay discusiones entre ustedes y les vale gorro. Hay pleitos, hay ahí, ¿verdad? Un mal negocio que hicieron. ¿Y qué? Pues vamos con los jueces. Y hacen que se blasfeme el nombre. ¿De dónde? Somos cristianos. Y les dicen, no hay nadie que dentro de la iglesia juzgue. No hay nadie entre vosotros que reciba el agravio. El agravio que recibió Cristo por nuestras vidas no les impacta el corazón. No les hace decir, no importa, hermano, ahorita pierdo, no importa. Con tal de que no se blasfeme el nombre del Señor. No hay quien juzgue aquí. No hay buenos pastores, no hay buenos líderes. Y nadie me puede implicar justicia. No importa. Por amor de los escogidos. Pierdo una discusión, pierdo un argumento por poder ser un ejemplo de amor como Cristo, como mi esposa. Aunque sea injusto, aunque no sea cierto lo que me estás diciendo, voy a autocontrolarme y que Dios juzgue. Para que mis hijos no reciban un ejemplo diferente de lo que es el amor de Cristo, me voy a callar la boca. Ya Dios me dará la oportunidad. Y eso es lo que vamos a ver en un momento más. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. La humillación fue superlativa. Cuando entiendes quién era Jesús, el poder que tenía Jesús y lo que recibió, es incomparable y totalmente incomparable con cualquier otra humillación. La humillación de Cristo fue superlativa. Se burlaban de quien Él realmente era. Pero fue humillado
para ser exaltado. Cristo sabía lo que tenía que pagar y lo que ese pago conquistaría. La salvación. Vamos a terminar leyendo Filipenses capítulo 2, 8. Porque este es el principio que nosotros tenemos que aprender. Con Dios, delante de Dios, de parte de Dios. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El hombre pecador se esfuerza para ser reconocido, para ser aplaudido, para ser apreciado. Nos esforzamos para querer ser exaltados, para crecer, para subir de nivel, decimos. Pero el hombre espiritual entiende cómo funciona el reino de los cielos y toma la decisión de seguir las pisadas de su maestro, que escogió la humillación. El hombre espiritual entiende cómo el amor de Cristo lo llevó a renunciar a su bienestar para beneficiar a quienes éramos sus enemigos, para rescatarnos de la condenación. Y esto trajo exaltación a él. Cristo lo dijo: los que se exaltaren serán humillados, mas los que se humillen, déjeme decirlo, los que se autohumillen serán exaltados. Cristo nos modeló este principio: humillación para ser exaltados. Es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a tomar la decisión de vivir en humildad. Ser humildes, Dios, y estar dispuestos a ser humillados. Es algo que el mundo no nos enseña, al contrario, nos dice y nos cuestiona que por qué tendría que ser así. Pero Señor, ayúdanos a renunciar a la búsqueda de exaltación por nuestras propias fuerzas. Entender que si permitimos esa humillación, si nosotros nos autohumillamos, a su tiempo tú nos exaltarás. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, que cuando fuere el tiempo, el Señor los exaltará. Un principio para nuestra vida, para nuestro caminar en Cristo. Nuestra tendencia es a la altivez, a la soberbia, al egoísmo. Pero que el día de hoy sembremos en nuestro corazón tu evangelio, la obra de Cristo, y que esto se pueda mostrar en nuestras propias vidas. Porque esto va a cambiar nuestra forma de vivir aquí en la tierra, nuestra forma de relacionarnos con nuestros hermanos en la iglesia, nuestras formas de ser leales y de permanecer en lo que tú nos has llamado a hacer. Habrá oposición, pero cuando entendemos a qué nos llamaste, perseveraremos, para que así como Cristo fue exaltado, tú nos exaltarás cuando fuera el tiempo y tu nombre será glorificado. Gracias, Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos
predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.